Ella se rió en mi cara cuando descubrí que seguía hablando con su ex, pero dejó de reírse cuando empecé a empacar frente a ella. No imaginaba que mi silencio sería la forma más devastadora de dejarla sin palabras. Soy Martín Cardozo, tengo 31 años, trabajo como coordinador logístico en una empresa de transporte de tamaño medio aquí en Texas. No es un sueldo de millonario, pero vivo bien, alquilo un departamento en el centro, mis cuentas al día y una camioneta confiable que ya terminé de pagar hace tiempo. Nada extravagante, pero sí estabilidad. Había estado con Florencia, 28 años, durante 3 años. Desde hace 18 meses vivíamos juntos en mi departamento de 2 habitaciones. El primer año y medio fue realmente bueno. La conocí en una noche de juegos organizada por unos amigos. Era ingeniosa, divertida, competitiva hasta el extremo con Mario Kart y con una risa contagiosa que marcaba toda la habitación. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, haciendo mock UPS, branding y diseños para negocios locales. Ganaba lo suficiente para vivir sin problemas. Los fines de semana cocinábamos juntos, veíamos series, salíamos a restaurantes nuevos, lo típico de una relación estable. Mi apartamento no era espectacular. Me costó meses transformarlo después de mi relación anterior. Pinté las paredes, instalé estantes flotantes, cambié todos los acabados baratos y compré muebles que por fin se sentían como de adulto. Era mi refugio, y me enorgullecía cada detalle. Cuando Florencia se mudó, fuimos claros con los acuerdos económicos. Este lugar está a mi nombre, le dije. Tú cubres la comida, las utilidades y tus gastos personales. Dijo que le parecía perfecto, que hasta le tranquilizaba estar con alguien organizado y responsable. Mirando atrás, quizá debí notar las señales. Pequeñas cosas que dejé pasar porque quería creer que éramos un buen equipo, como evitaba hablar del ahorro para comprar una casa, cambiando de tema o diciendo que había tiempo, como nunca aportaba para mejoras del hogar, pero criticaba cada cosa que yo compraba, o como invitaba gente sin avisar y luego desaparecía cuando había que limpiar. Pero la señal más grande fue Agustín, su exnovio de la universidad. Según ella, habían terminado de forma madura cuando él se mudó por trabajo. Historia antigua, lo llamaba. Sin embargo, su nombre aparecía más de lo razonable para algo tan antiguo, noticias sobre su nuevo empleo, capturas de pantalla de chats grupales donde él estaba, incluso un mensaje de cumpleaños que ella describió como dulce. Hace 6 meses me animé a preguntarle. ¿Hay algo que deba preocuparme con Agustín? Me lanzó un ojo en blanco tan exagerado que pensé que se lastimaría. Martín, estoy contigo. Agustín vive en California. Deja de imaginar cosas. Y lo dejé pasar. Creí que estaba siendo inseguro. La rutina seguía como siempre. Ella trabajaba desde la segunda habitación, que convertimos en oficina. Yo llegaba alrededor de las 6, preparábamos algo sencillo para cenar y veíamos televisión. Nada fuera de lo común. Cada uno cubría sus gastos, yo seguía pagando la hipoteca, ella manejaba su carro e iba al día con su seguro. Todo parecía equilibrado, o eso creí. Los primeros indicios reales aparecieron hace un par de meses. Sutiles, casi imperceptibles. Pasó a estar mucho más pendiente del teléfono. No era raro, su trabajo requería responder mensajes, pero lo extraño era la manera en que inclinaba la pantalla, evitando que yo viera algo de reojo, o cómo se levantaba de repente para contestar en otra habitación. También estaba esa sonrisa que le aparecía solo cuando le escribía a alguien de especial, una sonrisa que ya casi no me dedicaba a mí. Mi relación anterior terminó por metas diferentes, no por infidelidad, así que no soy de los que sospechan por nada. Me repetía que era estrés laboral, que no debía inventarme historias. Pero el jueves llegó, y se acabaron las dudas. Ese día volví molido del trabajo. Fue un turno pesado, clientes insistiendo en plazos imposibles, problemas con envíos atrasados, solo quería llegar a casa, sentarme y no pensar. Florencia estaba en el sofá, como siempre, con su portátil apoyado en las piernas, vestida con esos leggings que usaba a diario y una de mis camisetas universitarias que había convertido en suya. Preparé un sándwich rápido, agarré unas papas y me senté a su lado. Todo normal. Ella decía estar trabajando en un proyecto de branding para un estudio de fitness. Yo revisaba noticias deportivas y algunos correos rezagados del trabajo. A las 7:45 su teléfono vibró sobre la mesa. La forma en la que lo tomó fue reveladora. Parecía una reacción automática, casi nerviosa. Lo agarró tan rápido que por poco tira su botella de agua. Inclinó la pantalla hacia el lado contrario, intentando disimular. No dije nada. Pensé que podía ser una sorpresa para mí o alguna discusión entre amigas. Pero entonces sonrió. No una sonrisa casual. La sonrisa. Esa que le iluminaba los ojos. La que me daba cuando recién comenzábamos a salir o cuando la sorprendía con su comida favorita. Una sonrisa que hacía meses no veía dirigida hacia mí.
Y después volvió a vibrar. Su sonrisa se amplió. Se mordió el labio. Empezó a escribir con ambas manos, inclinada hacia adelante, completamente absorta. Parecía tener la conversación más emocionante de su vida. Y yo estaba sentado a 2 metros, invisible. La observé durante un buen rato, en silencio, desde la otra punta del sofá. No levantó la vista ni una sola vez. Solo seguía sonriendo para sí misma, tecleando, volviendo a sonreír, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. En ese momento, algo se me hundió en el estómago. Era esa sensación desagradable que uno intenta ignorar porque no quiere aceptar lo obvio, algo no encajaba. ¿Quién te tiene tan entretenida? Le pregunté con un tono ligero, fingiendo curiosidad para no sonar acusador. Ella reaccionó con un pequeño sobresalto, casi imperceptible, pero lo noté. Se recompuso rápido. Es solo Jimena. Mandó un meme. Nada más. Ni siquiera apartó la vista del teléfono. ¿Jimena? ¿No estaba en ese crucero? Sí, pero encontró wifi cuando pararon en algún puerto o algo así, respondió, todavía sin mirarme, los dedos moviéndose con fluidez sobre la pantalla. Su sonrisa seguía ahí, fija, ajena, completamente distinta a cómo reaccionaba normalmente cuando su mejor amiga le mandaba algo. Porque cuando Jimena compartía un meme, Florencia solía mostrarme el teléfono con un mira esto y terminar en una carcajada compartida. Aquello, en cambio, era privado. Escondido. Su celular vibró otra vez. Esta vez no me tomó por sorpresa. Alcancé a ver la notificación antes de que la deslizara hacia arriba con demasiada rapidez. No puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. El nombre que aparecía arriba era Agustín. Agustín. Su ex. El hombre del que siempre dijo que ya no pintaba absolutamente nada en su vida. El que supuestamente vivía en California, fuera de su mundo, totalmente irrelevante. Sentí el mismo frío expandirse desde el estómago hasta el pecho. ¿Agustín te está escribiendo? Pregunté, esta vez sin poder fingir neutralidad. Ella quedó inmóvil un par de segundos. Su teléfono quedó suspendido en el aire. Podía ver cómo su mente buscaba una estrategia para manejar la situación. Y entonces lo hizo. Algo que jamás voy a olvidar. Se rió. Una risa real. No nerviosa, no incómoda. Una risa franca, como si acabara de escuchar una tontería monumental. Como si la idea de que yo estuviera molesto fuera, simplemente, un chiste. Son solo mensajes, Martín, dijo con un tono tan despreocupado que me golpeó como una bofetada. Me dijiste que lo habías bloqueado, respondí, intentando controlar mi voz. Me lo dijiste hace meses. Lo bloqueé, sí, luego lo desbloqueé, respondió como quien explica cómo funciona una calculadora. Somos amigos. No tiene nada de malo. Amigos que no pueden dejar de pensar en el fin de semana pasado. Repetí, citando exactamente lo que había leído. Ella puso los ojos en blanco. ¡Ay! Por favor, Martín. Estás exagerando. Solo tomamos un café y nos pusimos al día. Eso fue todo. Esa frase encendió algo en mi cabeza. ¿El fin de semana pasado? Me dijiste que estabas en ese congreso de diseño en Austin. Estaba en el congreso, replicó alzando la voz un poco. Solo lo vi un rato el sábado por la tarde. No fue importante. Si no fue importante, ¿por qué no lo mencionaste? Porque sabía que ibas a reaccionar así. Te pones celoso sin razón, respondió ahora irritada. La risa volvió, más fuerte, más burlona. Martín, por favor. Estás siendo ridículo. ¿Qué vas a hacer? ¿Romper conmigo? Dijo esas palabras con una seguridad hiriente. Como si la idea de que yo pudiera irme fuera tan absurda que daba risa. Como si conociera mis límites mejor que yo mismo. Como si estuviera convencida de que, al final, yo siempre cedería, como había hecho con pequeñas cosas durante meses. En ese instante, algo dentro de mí simplemente se apagó. No hubo gritos, no hubo discusión. Todo fue frío y claro, como si de pronto hubiera visto la situación desde afuera. Me levanté sin decir una palabra y caminé hacia el dormitorio. ¿A dónde vas? Preguntó ella, incrédula, todavía riéndose. Martín, ven acá. Estamos hablando. Martín. Yo ya no estaba interesado en hablar. Entré en el dormitorio, técnicamente, el mío, abrí el closet, aparté su ropa y tomé la maleta rígida que estaba en la repisa superior, la negra con detalles en rose gold, la que yo mismo le había comprado antes del viaje a Europa porque ella insistió durante 2 semanas en que necesitaba equipaje decente. $300 gastados para que estuviera contenta. La coloqué sobre la cama y comencé a empacar, pero solo mis cosas. Camisetas, dobladas con precisión, como me enseñó mi madre cuando era niño. Cada prenda era una pequeña declaración de independencia. Luego los jeans, mis artículos de baño, todo lo que era mío y nada más.
Florencia entró detrás de mí, con el teléfono aún en la mano, y tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Espera, ¿estás metiendo tus cosas en mi maleta? No respondí. Solo seguí empacando, metódico, sin pausas. Martín, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene ninguna gracia. Solo le mandé mensajes a mi ex. No es para tanto. No detuve las manos ni un segundo. Cerré la maleta, la llevé hasta la puerta principal, y volví por la maleta de mano. Perfecto. Ahí guardé mis zapatos, mi ropa del gimnasio, mis videojuegos, los mismos que ella se quejaba que ocupaban espacio, mis cargadores, mis audífonos, mi colección de relojes. Está bien, dijo levantando los brazos. Lo voy a bloquear de nuevo. ¿Contento? No contesté. Abrí mi laptop y busqué de inmediato hoteles tipo Extended Stay. Encontré uno a 10 minutos con tarifas mensuales razonables. Reservé sin dudarlo. No vas a irte, dijo ella, incrédula. No vas a irte por unos mensajes. Volví al archivo de documentos y tomé todo lo esencial: acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de seguro social, declaraciones de impuestos. Esta vez no hubo duda. Ni risa. Ni discusión. Yo ya me había ido. Todo lo fui colocando con una calma casi quirúrgica dentro de una carpeta rígida de color oscuro, la misma donde guardaba mis documentos importantes. Después esa carpeta terminó dentro de mi equipaje de mano, el que solía usar cuando viajaba por trabajo. Fui recorriendo el apartamento habitación por habitación para asegurarme de no dejar nada que realmente fuera mío. Descolgué mi diploma universitario, que llevaba años colgado en la pared del estudio como un recordatorio silencioso del esfuerzo que me había tomado llegar hasta donde estaba. Justo al lado estaba el portarretratos con la foto de mi madre, la que había fallecido 2 años antes. Ese retrato, más que un objeto, era una especie de ancla emocional. Siempre que lo veía, recordaba su voz diciéndome que jamás dejara que nadie me faltara el respeto. En cuanto Florencia vio que me dirigía a mis pertenencias más personales, su actitud se transformó de forma inmediata. Lo que al principio fue burla, una risa altiva casi infantil, se esfumó como si alguien le hubiera cerrado una llave interna. Espera, por favor, hablemos, dijo con un temblor en la voz que no había mostrado antes. Y en ese instante entendí algo: nunca había querido hablar. Solo quería mantener el control de la situación. Pedí un Uber y el sistema marcó 8 minutos para que llegara. 8 minutos que para ella debieron sentirse como una eternidad. Martín, no puedes largarte así. Esto es una locura. Eran solo mensajes, insistió desde la puerta del dormitorio. Mientras ella hablaba, yo revisaba mi aplicación bancaria. No compartíamos cuentas, gracias a Dios, pero yo cargaba con casi toda la responsabilidad financiera de la convivencia. El alquiler estaba a mi nombre. Las facturas de electricidad, agua y gas. Las compras semanales. El seguro de su auto, porque el suyo había vencido y le ofrecí cubrirlo unos meses hasta que se estabilizara. También su línea telefónica, que añadí a mi plan por comodidad. Ahora que pensaba en todo eso, entendí que había sido demasiado permisivo. Había confundido apoyo con mantener a alguien que no aportaba nada más que excusas. Así que comencé a deshacer ese entramado de dependencias. Primero, cancelé la renovación del seguro del auto. Luego eliminé su línea telefónica de mi plan. Después desactivé los pagos automáticos de los servicios. Hablaría con el propietario más tarde para reorganizar las cuentas al dejar oficialmente el lugar. ¿Qué estás haciendo en tu teléfono?, preguntó, acercándose con pasos ansiosos, tratando de alcanzarlo. Aparté el dispositivo justo a tiempo. El Uber marcaba 7 minutos. Martín, enséñame eso. ¿Qué estás? No respondí con palabras, simplemente le mostré la pantalla. Su rostro palideció casi de inmediato, como si la sangre le hubiese abandonado por completo. ¿Cancelaste mi seguro? Correcto. Pero lo necesito para ir a trabajar, tú lo sabes. Y tú deberías haber pensado en eso antes de reírte en mi cara. Su voz comenzó a quebrarse, no por arrepentimiento verdadero, sino por miedo a las consecuencias. Por favor, Martín. Lo siento por los mensajes. Ese lo siento no significaba nada. Era apenas un reflejo de supervivencia emocional ante la realidad de que esta vez no podía manipular la situación a su favor. Fui a la cocina y empecé a reunir mis electrodomésticos más usados: la cafetera que me había regalado en Navidad, la freidora de aire que utilizaba cada semana, la olla multifunción que ella pedía prestada tan seguido que ya la trataba como si fuera suya. ¿En serio vas a llevarte los electrodomésticos?, preguntó indignada. Son míos. Y me los llevo. Faltaban 5 minutos para que llegara el auto. No tiene sentido. Estás descartando 3 años de relación por una tontería. Una tontería, repetí mentalmente. Esa palabra resonó en mi cabeza con una mezcla de ironía y dolor.
Tomar cariño a alguien que minimiza tu dignidad era la verdadera tontería, no esto. Tomé su teléfono del mostrador. Conocía su código de desbloqueo, su cumpleaños. Una clave tan simple que decía mucho del poco esfuerzo que ponía en su privacidad, o tal vez del exceso de confianza que tenía en mí. Ella saltó de inmediato para recuperarlo, pero fui más rápido. Abrí la conversación con Agustín, su ex. Lo que encontré no eran simples mensajes, era un diario completo de infidelidad emocional, y mucho más, que llevaba meses en curso. Comentarios coquetos. Bromas que solo dos personas con intimidad comparten. Fotos casuales. Planeaban verse con más frecuencia de la que yo imaginaba. El fin de semana pasado ella supuestamente estaba en un congreso de diseño. Pero las etiquetas de ubicación de las fotos enviadas a Agustín contaban algo completamente diferente, había pasado todo ese tiempo en su apartamento. Le mostré la pantalla para que no pudiera negar lo evidente. Sus facciones se desmoronaron como si le hubiera mostrado una sentencia. Martín, esto no es lo que piensas. Quedaban 4 minutos. Saqué mi móvil y comencé a tomar fotografías de cada mueble, cada estante, cada aparato electrónico. No tenía intención de discutir después sobre qué era mío y qué no. Yo había llegado allí con ese mobiliario mucho antes de que ella pusiera un solo pie en el apartamento. Y durante meses había vivido sin pagar renta, sin aportar, usando mis cosas mientras me era infiel a escondidas. Martín, por favor detente. Hablemos. Imploró. 3 minutos. Le envié un mensaje a mi amigo Sebastián, necesito quedarme unos días. Florencia me engañó. Hoy me voy a un hotel, pero quizá después necesite quedarme contigo. La respuesta llegó en segundos, lo siento, hermano. Tienes la habitación de invitados cuando la necesites. 2 minutos. Florencia, ya desesperada, trató de abrir mis maletas para sacar mis cosas. No hagas esto. ¿Dónde esperas que vaya? Me encogí de hombros mientras cerraba la última cremallera. El departamento de Agustín parecía bastante disponible el fin de semana pasado. Eso terminó. Lo bloqueé ahora mismo, mira, me enseñó nerviosa la pantalla con el contacto restringido. Era un intento patético de remediar lo irreversible. 1 minuto. Mi celular vibró, tu Uber ha llegado. Tomé las maletas, la mochila con el portátil y la carpeta con mis documentos. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, hasta que ella lanzó su último intento. Martín, por favor no te vayas. Te amo. Me di la vuelta, y con la serenidad que solo aparece cuando ya no queda nada que salvar, le respondí. ¿Qué voy a hacer? Lo que tú misma dijiste, Florencia. Terminar contigo. La dejé allí, en un apartamento que ya no podía mantener, sin seguro, sin línea telefónica y sin el soporte económico al que se había acostumbrado. El conductor del Uber me ayudó a cargar las maletas en silencio. ¿Mudanza? Preguntó con tono amigable. Algo así, contesté. Florencia no dejó de llamar ni un segundo. Mensajes, llamadas, audios. Después de la 5ª llamada, silencié todo. Había prioridades más importantes que atender, mi dignidad, mi tranquilidad. El hotel donde me hospedé era modesto, pero estaba limpio. Una habitación con pequeña cocina, un baño funcional, wifi estable. Subí mis cosas, las acomodé y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar sin peso en el pecho. Me senté en la cama, saqué mi teléfono, y cambié todas las contraseñas que compartíamos, Netflix, Prime, cualquier servicio que ella usara con mis cuentas. Si quería seguir viendo sus series, le tocaría pagarlas. Dormí profundamente esa noche. Actualización, 48 horas después, la cadena de exigencias. El viernes por la mañana hablé con Ricardo, el propietario del apartamento. Siempre habíamos tenido buena relación. Sabía que yo era responsable con los pagos y cuidadoso con la propiedad. Ricardo, le dije cuando nos sentamos en la oficina, necesito dejar el contrato. Descubrí que mi novia llevaba meses engañándome. Lamento escuchar eso, respondió con genuina preocupación. ¿Ella piensa quedarse en el apartamento? No lo sé. Pero yo ya no voy a pagar más. Ella no está en el contrato, ¿cierto? Correcto. Solo yo. Bueno, entonces ha sido básicamente tu invitada. ¿Quieres que formalicemos su salida? Quiero ser justo. Démosle un aviso de 30 días. Perfecto. Hoy mismo redacto los documentos. Volví al hotel, fiel a mi palabra, le envié un mensaje a Florencia. Tienes 30 días para dejar el apartamento. Ricardo te enviará la notificación formal. Buena suerte. Lo que vino después fue un estallido absoluto. Llamadas sin parar. Mensajes que llegaban uno detrás de otro. Algunos eran rabia, otros culpa, otros manipulación emocional. Entre los más llamativos. No puedes echarme, tengo derechos. Este apartamento es mi hogar también.
Voy a denunciarte por desalojo ilegal. ¿Por qué me haces esto? Por favor, contéstame. Te juro que voy a cambiar. Estás arruinando mi vida. Y como si no fuera suficiente, su familia quiso sumarse al caos. Su madre, Beatriz, llamó varias veces. Finalmente respondí para dejar las cosas claras. Martín, ¿qué significa esto de que abandonaste a Florencia? No la abandoné, Beatriz. Me fui después de descubrir que llevaba meses engañándome con su ex. Ella dice que fueron solo mensajes. Cuando descubrí la ubicación de su GPS el fin de semana anterior, no tuve que hacer ningún esfuerzo para entender lo que estaba pasando. Según ella, estaba en una conferencia, pero los datos la situaban claramente en el apartamento de Agustín. Eso fue suficiente. Al confrontarla, lo único que recibí del otro lado fue silencio. Después, vino esa frase que tantas personas repiten cuando quieren justificar lo injustificable: bueno, todos cometemos errores, deberían hablar como adultos. Pero los adultos no se burlan de su pareja cuando quedan expuestos por una infidelidad. Ese comentario vino de Beatriz, su madre, a quien le dejé bien claro lo siguiente. Beatriz, dile a Florencia que tiene 30 días. Después colgué. Y la bloqueé también. No pasó mucho tiempo hasta que su hermano intentó comunicarse conmigo para repetir el mismo libreto, que estaba exagerando, que un error no debería borrar 3 años de relación. A él también lo bloqueé sin pensarlo. Para el sábado, ya había bloqueado 17 números distintos, amistades suyas, familiares, e incluso gente que apenas había visto un par de veces. Todos querían convencerme de que debía ser más comprensivo y ofrecerle otra oportunidad. Pero yo ya había llegado al límite de soportar faltas de respeto. Sebastián, en cambio, estuvo a la altura desde el primer momento. Hermano, quédate en mi casa el tiempo que necesites, me dijo. Verte reaccionar así es admirable. La mayoría habría cedido en algún punto. Ya no pienso tolerar faltas de respeto dentro de mi propia relación, respondí. Totalmente. ¿Quieres que salgamos a comer algo? El domingo apareció un giro inesperado. Florencia llegó al hotel donde me estaba hospedando. Me llamó la recepción. Señor, hay alguien aquí que asegura ser su novia. ¿Desea que la hagamos pasar? De ninguna manera. Está acosándome. Si se niega a retirarse, llamen a la policía. Mientras hablaba, escuché a lo lejos su voz, alterada, gritando que no podía hacerle esto, que tenía derechos, que la estaba despojando de quién sabe qué. El personal de seguridad terminó escoltándola fuera del edificio. El lunes volví al apartamento aprovechando que supuestamente ella estaba con su madre. Sebastián me acompañó como respaldo. Grabamos un recorrido completo del lugar, tomando fotos y vídeos para documentarlo todo. Después comencé a retirar mis pertenencias, mis muebles, mi televisión, mi vajilla, mi bicicleta, mis herramientas, mis libros. Cada objeto que hubiera comprado antes de que ella se mudara o adquirido con mi propio dinero, se venía conmigo. Dejamos el lugar prácticamente vacío, salvo por lo que era suyo. Justo cuando estábamos cargando las últimas cosas, ella llegó. Se quedó petrificada en la entrada, mirando el apartamento completamente despojado. Te llevaste todo, dijo, casi sin voz. Me llevé mis cosas, no las tuyas. Si no estás segura, revisa los recibos. ¿Dónde se supone que me siente? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? Ese ya no es mi problema, respondí con calma. Florencia, te quedan 26 días para resolver tu situación. Traía una caja en las manos, probablemente llevando algunas de sus cosas a casa de su madre. Sebastián y yo partimos con la última carga. Ella se quedó en medio del apartamento vacío, finalmente dándose cuenta de que mi decisión era definitiva. Esa misma tarde, me llamó mi lugar de trabajo. Martín, alguien intentó acceder a tu correo corporativo desde un dispositivo no autorizado. Lo hemos bloqueado. Florencia estaba intentando entrar a mis cuentas del trabajo. ¿Con qué propósito? ¿Buscar pruebas falsas? ¿Intentar arruinarme profesionalmente? No tenía idea. Cambié todas mis contraseñas, activé la verificación en 2 pasos en absolutamente todo y envié un informe detallado a Recursos Humanos. Después le escribí. Deja de intentar entrar en mis cuentas. Estás cometiendo un delito. Me respondió con una justificación absurda. Solo quería ver si estabas hablando con otras mujeres mientras tú me acusabas de engañar. La ironía era impresionante. El martes alcanzó un nivel nuevo de bajeza. Publicó anuncios en grupos de búsqueda de vivienda diciendo que yo buscaba un compañero de cuarto, usando mi número real, asegurando que la renta era de $200 con servicios incluidos y que prefería mujeres. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de desconocidos. Tuve que desmentir publicaciones, reportarlas y, al final, cambiar de número completamente. Una semana después vino lo inevitable, el estallido final.
Cuando ella vio el aviso oficial de los 30 días pegado en la puerta del apartamento, entendió que las acciones legales comenzarían si no se marchaba por su cuenta. Su reacción fue descontrolarse. Intentó manipular a mis amigos. Mandó mensajes a todo mi grupo diciendo que yo estaba teniendo una crisis mental, que estaba paranoico, que la acusaba de serle infiel cuando según ella siempre había sido leal. La mayoría no cayó, pero sí logró convencer a la novia de Nicolás, Lucía, quien empezó a presionarlo para que hablara conmigo. Esa noche Nicolás me llamó. Hermano, Lucía cree que estás pasando por algo grave. ¿Acaso Florencia le mencionó que estaba en casa de Agustín el fin de semana que me juraba estar en una conferencia? Definitivamente se saltó ese detalle. Revisa el teléfono de Lucía, le dije. Verás que Florencia omitió información. Hubo voces de fondo, luego Nicolás volvió. Lucía está leyendo todo ahora, y sí, está molesta con Florencia, no contigo. Perdón, hombre. Un problema menos. Luego empezó el acoso laboral. Llamó varias veces a mi oficina diciendo que era mi prometida y que había una emergencia familiar. 5 llamadas en 2 horas. Mi jefe me pidió explicaciones. Le enseñé mensajes, pruebas de infidelidad, el acoso. Avisaré a seguridad, me dijo. No se le permitirá entrar. Si esto continúa, podemos solicitar una orden de restricción. Pero Florencia no se detuvo. El jueves recibí una alerta de mi servicio de monitoreo de crédito. Señor Cardozo, hay solicitudes recientes de 3 tarjetas de crédito con su información personal. Era robo de identidad. Usó mi número de seguro social con direcciones distintas. Ahí ya había cruzado la línea hacia delitos graves. Pasé horas bloqueando mi crédito en las 3 agencias, presenté denuncias policiales y guardé cada captura de pantalla con fechas y detalles. El detective encargado fue sorprendentemente claro. Tiene prueba de que conoce su número de seguro social. Vivió conmigo 18 meses, expliqué. Tenía acceso a mis documentos y está a punto de ser desalojada por su infidelidad. El motivo es evidente. Tendremos que entrevistarla. El viernes por la mañana, la consecuencia inevitable llegó. Florencia me escribió desde otro número. ¿La policía vino a mi trabajo, me denunciaste? Respondí. Cometiste robo de identidad. ¿Qué esperabas? No hice nada. 3 solicitudes de tarjetas dicen lo contrario. Estaba desesperada, arruinaste mi vida. No, Florencia. Te destruiste tú sola. Comencé por cortar todo financiamiento que de algún modo pudiera seguir beneficiando a Florencia. Lo hice sin discusiones ni advertencias, simplemente dejé de sostener gastos que, en realidad, nunca debí cargar yo solo. Lo curioso es que la reacción más inmediata ni siquiera vino de ella, sino de su empleo. Su jefe llamó, molesto, después de que oficiales de policía acudieron a la oficina para verificar la denuncia de fraude que había presentado. La situación la dejó en evidencia de una manera que ni yo había anticipado, la suspendieron mientras realizaban una investigación formal. Creo que ese fue el primer golpe real que recibió de sus propias decisiones. Poco después de que me mudé, recibí un mensaje de Ricardo, el arrendador del antiguo apartamento. Martín, como tú ya no vives ahí y ella quedó como única ocupante, voy a reclamarle exclusivamente a ella por los daños. Tú estás completamente libre de cualquier responsabilidad. Lo escuché 2 veces para estar seguro. Sonaba a música celestial. Pero lo verdaderamente explosivo llegó desde un frente inesperado, las redes sociales. Florencia, en su afán dramático, decidió hacer un en vivo en Instagram un domingo por la noche. No sé si lo planeó o si fue otro arrebato impulsivo, pero la transmisión fue un espectáculo, lloriqueos, maquillaje corrido, respiración entrecortada, y un discurso emocionalmente caótico sobre ser víctima de un ex tóxico, que la había dejado en la calle. Yo no vi el directo en el momento. Pero Nicolás me envió clips pocas horas después. El público al principio parecía compadecerla, hasta que un comentario detonó todo. ¿No engañaste tú a tu ex con Agustín? El chat se congeló. La transmisión terminó abruptamente. La borró minutos después. Pero ya era tarde. Capturas de pantalla, grabaciones, el contenido estaba en circulación. Y aunque lo niegue hasta su último aliento, lo que vino después fue consecuencia directa de sus propias decisiones. Agustín, su gran héroe, su supuesto refugio emocional, ya la había dejado de hablar para entonces. Una amiga suya, harta del drama, me envió un mensaje privado. Él solo quería algo casual. Nunca quiso nada serio. La bloqueó cuando ella se presentó llorando frente a su casa diciendo que no tenía dónde dormir. Eso confirmó lo que ya intuía, Agustín nunca quiso una relación. Solo quería encuentros fáciles con una mujer que ya estaba comprometida. Pero cuando ella quedó realmente disponible, se volvió un problema. Y él desapareció. Día 30. El día del desalojo cayó un martes. 30 días exactos desde la notificación.
Y esos 30 días fueron un desfile de tácticas de manipulación que podría llenar un manual. Love bombing. Mensajes interminables, declarando amor eterno, hablando de destino, de segundas oportunidades. No respondí ni uno. Amenazas legales. Una amiga de su madre, abogada inmobiliaria, envió una carta absurda acusándome de expulsarla ilegalmente. Mi abogado respondió con un análisis detallado de la ley de alquileres. Nunca más supimos de aquella mujer. Guilt trips familiares. Su madre, su hermano, una tía, primos que apenas recordaba, todos bloqueados. Presión hacia mi familia. Su padre llegó a llamar al mío, como si mi papá pudiera convencerme de algo. La respuesta de mi padre fue un poema. Su hija engañó al mío. Él está actuando exactamente como debería. Falso embarazo. Una foto de una prueba de embarazo positiva acompañada de un necesitamos hablar del bebé. Le pedí un examen clínico conmigo presente o documentación médica fechada. Nunca respondió. Ese fue el punto en el que casi perdí la paciencia. Amenazas de autolesión. Mensajes diciendo que no quería vivir. Llamé de inmediato para una verificación de bienestar. La policía llegó, la encontró perfectamente bien y le advirtió sobre la gravedad de manipular con falsas emergencias. Nada surtió efecto. Yo pasé 2 semanas en un hotel y luego me mudé al cuarto libre de Sebastián mientras buscaba apartamento. Encontré uno perfecto. 15 minutos del trabajo, mejor barrio, edificio nuevo, estacionamiento subterráneo, gimnasio. Más caro, sí, pero necesario. Y el destino quiso que el día de mi mudanza coincidiera con el del desalojo de Florencia. A las 2 de la tarde, Ricardo me mandó un mensaje. Ya se fue. Dejó el apartamento destrozado, pero está fuera. ¿Quieres venir a revisar? Fui con Sebastián. No sabía qué esperar, pero desde luego no esperaba aquello. El lugar parecía sacado de un programa sobre casas abandonadas. Bolsas de basura apiladas. Comida podrida en el fregadero. Muebles que alguna vez me sirvieron, ahora destruidos. Mi antiguo escritorio tenía las patas arrancadas. Los cojines del sofá estaban destrozados con cortes evidentes. Las paredes tenían agujeros en varios puntos. Pero lo peor estaba en la habitación. Mensajes escritos directamente sobre la pared con marcador negro. Ojalá mueras solo. Vas a arrepentirte para siempre. La karma te va a alcanzar. Sebastián no pudo evitar soltar un silbido. Hermano, perdió completamente la cabeza. Ricardo documentó todo con fotos y vídeos. Solo en daños, sumaba más de $3,000. Iba a llevarla a reclamos menores. Yo simplemente le dije. Haz lo que corresponda. Yo solo quiero cerrar este capítulo. En medio de la sala había una caja de cartón. Dentro, todas nuestras fotos, álbumes, entradas de conciertos, cartas, recuerdos de aniversarios. Todo el archivo emocional de la relación. Como si dejar esos recuerdos ahí fuera una especie de castigo poético para mí. Miré a Sebastián. ¿Pensando lo mismo? Contenedor, respondió él. Contenedor, dije yo. Tomamos la caja, la llevamos al compactador y la arrojamos sin mirar nada. El pasado pertenece al pasado. Y ese, en particular, merecía ser comprimido hasta desaparecer. Más tarde, mientras ayudaba a Sebastián con la preparación de comidas para la semana, me estaba enseñando a cocinar para no seguir viviendo de comida para llevar, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Hablo con Martín Cardozo? Sí, soy yo. Habla el oficial Davis, del departamento de policía. Hemos arrestado a Florencia por varios cargos de fraude e identidad falsa. Usted figura como víctima en los reportes. Queríamos informarle. Las solicitudes de tarjetas de crédito habían sido rastreadas a su computadora, su IP, su historial de navegación, incluso había usado su propio correo en una de ellas. Su intento desesperado de financiar una nueva vida terminó exactamente donde tenía que terminar, en una celda. No sentí felicidad. Ni venganza. Solo un alivio inmenso. ¿Qué sigue ahora? Pregunté. Mañana será presentada ante el juez. Audiencia de fianza. Con la evidencia actual, el caso es bastante sólido. Está enfrentando cargos graves. Florencia salió bajo fianza al día siguiente. $25,000. Y ese fue el momento exacto en el que comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida ya no estaba atada a la suya, ni siquiera en lo emocional. Era un hombre completamente libre. Durante un tiempo pensé que ya nada podía sorprenderme después de todo lo que había ocurrido, pero cada semana llegaba un nuevo eco de las consecuencias que Florencia había traído sobre sí misma. Me enteré, porque sus propios padres lo publicaron, de que prácticamente habían hipotecado su futuro para intentar rescatarla de la situación que ella misma había creado. Aún así, no pudieron evitar que terminara con antecedentes penales, sin empleo y sin un lugar donde quedarse.
Tras la suspensión inicial, la empresa decidió despedirla, dejándola sin ingresos y sin opciones. Mientras tanto, a través de conocidos que habían escogido bando pero seguían manteniendo contacto con ambos, escuché que Florencia había regresado a casa de sus padres, en otro estado, Ohio, y que ahora trabajaba en una tienda de un centro comercial. Vivía nuevamente en su cuarto de la adolescencia, con 28 años, mientras enfrentaba fechas judiciales por los cargos de robo de identidad. Además, los daños que había provocado en mi antiguo apartamento le costaron $2,800 adicionales al depósito de seguridad. Ricardo la llevó a la corte de reclamos menores y ganó sin dificultades, así que ella quedó obligada a pagar $100 mensuales hasta saldar la deuda. Le esperaban aproximadamente 3 años de recordatorios mensuales del precio real de las decisiones que tomó. Yo, en cambio, me mudé a mi nuevo departamento un sábado. Sebastián y Nicolás me ayudaron a llevar mis cosas. El lugar era más pequeño que el anterior, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que era completamente mío, sin recuerdos contaminados, sin dramas, sin mentiras ni traiciones, solo paredes blancas listas para llenarse de historias nuevas. Llevaba un mes volviendo al gimnasio con constancia, parte por necesidad emocional, parte porque había descuidado mi bienestar en medio del caos que Florencia generaba. Retomé la preparación de comidas, volví a leer y hasta desempolvé la guitarra que había comprado años atrás y jamás aprendí a tocar bien. A Florencia siempre le molestaba el ruido cuando intentaba trabajar, así que nunca avanzaba demasiado. También me reencontré con amigos que, poco a poco, se habían distanciado mientras yo me hundía en esa relación. Resultó que todos tenían una mala sensación respecto a Florencia, pero evitaban decírmelo para no cruzar límites. Ahora habíamos establecido una costumbre fija: jugar baloncesto todos los jueves por la noche. En mi closet descansaban aún las maletas costosas que había comprado para el viaje a Europa que había planeado con Florencia. En lugar de eso, decidí que las llevaría conmigo en un viaje en solitario a Japón el mes siguiente. 15 días de templos, comida increíble y una desconexión total de dramas o relaciones. Me gustaba pensar que esas maletas, en vez de cargar expectativas rotas, ahora me acompañarían a algo verdaderamente significativo. Si eso no era una especie de justicia poética, no sabía que lo sería. Unas 6 semanas después de que todo estalló, estaba sentado con Sebastián en mi nueva sala, jugando videojuegos y comiendo pizza. Fue entonces cuando recibí un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí y decía: Martín, soy Florencia. Cambié de teléfono. Sé que no quieres saber de mí, pero necesito decir esto. Lo siento. Arruiné lo mejor que tenía. Tenías razón en todo. Agustín me usó. Mis amigos me dejaron sola. Perdí mi trabajo. Vivo con mis padres y trabajo en retail. Tengo fechas de corte por delitos que jamás pensé cometer. Mi vida está destruida y es culpa mía. Sé que no merezco perdón, pero ojalá algún día puedas entender que estoy realmente arrepentida. Tú te merecías mucho más. Leí ese mensaje varias veces. Sebastián se asomó desde el sillón. ¿Es ella? Sí, respondí. ¿Y le vas a contestar? Me quedé pensando un buen rato. Parte de mí quería soltar todo lo que me había callado, explicarle cuánto daño causó, cuántas noches me quedé despierto preguntándome qué había hecho mal, y cómo su risa en mi cara cuando la descubrí me hirió más que la infidelidad. ¿Pero para qué? Ella ya estaba viviendo las consecuencias, y su caída no necesitaba que yo la empujara más. Así que escribí una sola frase. Espero que encuentres qué es lo que tienes roto por dentro que te hizo pensar que tratar así a la gente estaba bien. Lo nuestro terminó. Enviar. Bloquear. Eliminar. Sebastián asintió con una sonrisa. Impecable. Aprendido del maestro, le dije, recordando cómo había manejado él su propia ruptura desastrosa 2 años antes. A veces el mejor cierre es simplemente seguir adelante. 3 meses después, el caso por robo de identidad llegó a juicio. La fiscalía le ofreció un acuerdo: 2 años de libertad condicional, restitución completa de los intentos de fraude y de mis gastos legales, consejería obligatoria y un delito grave en su historial. Lo aceptó, para evitar arriesgarse a pasar tiempo en prisión. Como parte del acuerdo, debía pagarme $3,400 por mis honorarios y por reparar los daños a mi crédito. Pagos mensuales de $150 durante 2 años. Sumado a la deuda que mantenía con Ricardo por el apartamento, Florencia tendría que desembolsar unos $250 al mes durante un buen tiempo. Su madre, Beatriz, me llamó por última vez desde otro número que aún no había bloqueado para suplicarme que considerara retirar la restitución. Está trabajando por salario mínimo, Martín. Apenas puede pagar su coche. Esto la está destruyendo, dijo desesperada. Beatriz, respondí con calma, su hija cometió un delito grave contra mí. Podría estar en prisión. La restitución la ordenó la corte. No hay nada que retirar.
Su hija se rió en mi cara cuando la descubrí engañándome. Intentó arruinar mi crédito. Vandalizó mi apartamento. Me acosó a mí, a mi trabajo y a mis amigos. Cada consecuencia que enfrenta es una consecuencia que ella eligió. Yo no voy a ser su salvavidas otra vez. Colgué y bloqueé también ese número. Habían pasado 4 meses desde la llamada de Beatriz, 4 meses desde que bloqueé los últimos números que me quedaban asociados a ese caos. Y aún así, una tarde cualquiera, al salir del gimnasio, me quedé quieto en la puerta cuando vi un sobre del tribunal en mi casilla de correos. No era nada dramático, una notificación confirmando que Florencia había comenzado a realizar los pagos de restitución. Era un simple trámite, casi insignificante, pero al leer mi nombre en ese documento sentí algo que no esperaba. ¿Cierre? Un cierre real, tangible, administrativo incluso, pero cierre al fin. Guardé el sobre en mi mochila y caminé hasta mi auto, todavía con la respiración marcada por el entrenamiento. Sofía, una mujer que estaba conociendo, me había escrito para confirmar nuestra cuarta salida, una caminata larga por el río y luego cenar algo sencillo. No había expectativas grandiosas, solo una calma que yo ya había olvidado que existía. Ese contraste, entre el silencio legal de un caso ya resuelto y el mensaje de alguien que no me debía explicaciones, que no me manipulaba, que no caminaba por la vida incendiando todo, me hizo entender que mi etapa con Florencia había dejado de ocupar espacio en mí. No porque lo hubiera borrado, sino porque finalmente había perdido importancia. Mientras conducía, pensé en cómo había empezado todo, la confusión, las discusiones absurdas, la traición. Pensé en cómo había terminado, con sanciones legales, restitución económica, trabajos precarios y un futuro que ella misma había saboteado. Yo ya no formaba parte de ese mundo. No era mi responsabilidad enderezarlo ni opinar sobre él. Esa noche, cuando Sofía llegó con su sonrisa tranquila y una botella de agua como si fuera un pequeño ritual personal, supe que mi vida había dado un giro imperceptible pero definitivo. Charlamos mientras caminábamos, sobre nuestros días, sobre música, sobre planes sin exigencias. Ella no sabía nada de Florencia más allá de lo mínimo que yo había compartido, y no necesitaba saberlo. Lo importante era que yo tampoco vivía ya desde esa sombra. Al dejarla en su edificio, me detuve un momento antes de arrancar. Miré el asiento vacío del copiloto, el mismo que durante años había sido escenario de discusiones, de silencios tensos, de excusas que ya no recuerdo. Esta vez estaba en paz. Ya no buscaba respuestas, ya no me preguntaba qué había hecho mal, ya no intentaba entender la risa cruel de aquella noche. La historia con Florencia no terminó con un gran gesto, ni con una última conversación, ni con un arrepentimiento que me cambiara la vida. Terminó sencillamente cuando dejé de necesitar un final perfecto. Y, en ese instante, mientras encendía el auto y la ciudad se iluminaba alrededor, comprendí que lo verdaderamente importante no era cómo ella había caído, sino cómo yo había logrado levantarme. Sofía me escribió apenas llegué a casa. ¿La pasaste bien? Yo sí. Avísame si quieres repetirlo mañana. Sonreí sin pensarlo. La vida, al fin, se sentía ligera otra vez. Y esa, para mí, fue la única conclusión que necesitaba.